¿Cuál es el verdadero dinero? Porque estamos hablando de dinero, pero hay otra simbología de esa palabra. Ok. Probablemente lo que estamos hablando aquí no lo hable nadie más, Sí. porque tendría que ser un masón, estudioso de la cábala, que se dedica... Saludos a todos los amigos que nos están viendo. Hoy estamos en el tercer video, así que vamos a hablar un poco ahora de los tres pilares importantes. ¿Cómo has estado, Bordoy? Muy bien. Eliezer, ¿estás ready para meterte en aguas un poco más profundas? Estoy ready. O sea, tienes la careta, el tanque de oxígeno. Todavía no nos vamos a meter en aguas demasiado profundas, pero un poco más profundas. Sí, ¿Estás listo? ¿Estás ready? Como decimos en Puerto Rico. Estamos ready. Estamos ready. Pero antes de eso, me gustaría, primero que nada, saludar a los amigos que nos están viendo y hablar un poco sobre lo que estuvimos, básicamente repasar algo de lo que estuvimos hablando en los videos o episodios anteriores. Y mencionar también, ya como a modo de costumbre, mencionamos unos masones que son conocidos, reconocidos o famosos. Ya vimos en Puerto Rico. Vamos a ver algunos en Latinoamérica para mencionarlos. Claro. Por si algunos de los amigos que nos puedan estar escuchando en Latinoamérica puedan reconocer esos nombres. Sí. Así que vamos a comenzar solamente mencionando, obviamente, una lista limitada, porque si me pongo a mencionarlos todos, pues no terminamos esta noche. Vamos a ver. Hay unos masones reconocidos en Latinoamérica que me gustaría mencionar. Primero de ellos, quizás el más conocido, Simón Bolívar, el libertador. José Martí, Cuba, hombre ilustre. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, presidente mexicano. Antonio Nario, colombiano. Bernardo O'Higgins, chileno. Mario Moreno Cantinflas, ¿te suena ese? Sí, ese. Grado 33. El general Antonio Valero de Bernabé. Ese no lo mencioné la primera vez en el video cuando mencioné los masones reconocidos puertorriqueños, pero este es puertorriqueño también. Ok. Que fue una de estas manos que ayudaron a la gesta de Simón Bolívar. Y fue un general puertorriqueño que a veces no se escucha mucho el nombre de él, pero es conocido. Rubén Darío, Nicaragua. José de San Martín, Argentina. Y otros más, presidentes argentinos, artistas, historiadores, deportistas. No los podemos mencionar todos, pero eso es una muestra pequeña de hombres que se registran como masones en Latinoamérica. Para continuar entonces, vamos a mencionar lo que te estaba hablando, de hacer un pequeño resumen de las ideas que estuvimos hablando o tocando, ¿verdad? En el video anterior. Entonces estuvimos hablando de que hay unos pilares de derecha a izquierda en el árbol de la vida y su relación con la simbología masónica. Y estuvimos hablando la vez pasada de la tríada superior. Para los amigos que no lo recuerden concretamente, pues estuvimos hablando del árbol de la vida. Las esferas del árbol de la vida son 10. Tenemos en el extremo izquierdo 3, en el extremo derecho 3, y lo que le llamamos la columna del centro tenemos 4. Y la vez pasada nos enfocamos en estas 3 y hablamos un poco de estas que están acá. Y mencionamos que aquí teníamos a Keter, aquí teníamos a Jokma y aquí teníamos a Binah.
que formaban básicamente un delta o la tríada superior en el árbol de la vida. Y mientras hablábamos, decíamos que guardaban una relación desde mi punto de vista. Porque vamos a ser claros, las cosas que estamos hablando aquí, como masón y estudiante de Cábala, empiezo a ver similitudes. Y empiezo a asociar una cosa con la otra. Y todo empieza como que a encajar. Probablemente lo que estamos hablando aquí no lo hable nadie más. Porque tendría que ser un masón, estudioso de la Cábala, que se dedica a tratar de ver esa vinculación entre unos términos en la sabiduría y los otros términos en la orden iniciática, que es la masonería. Pues hablando de todo esto, estábamos hablando de esa tríada superior y estaba hablando también, que me parece que fue en el segundo video, del proceso de emanación del creador. Y hablamos de la creación. La creación, para usar un término que podamos entender, aunque el término correcto sería emanación, porque todo lo que existe emana del creador. Y si emana del creador, es el creador. Por decir también otro término, creador. Vamos a usar la palabra correcta, el infinito. Y para los cabalistas sería ¿qué? El Ein Sof. El Ein Sof. Parece que a veces uno tiene que usar las palabras correctas, ¿verdad? Pero a veces usa otras para que el público general pueda más o menos entender. Sí, sí. Y entonces estábamos hablando que del Ein Sof, en ese momento donde empieza la emanación, había dos contracciones o dos etapas del mismo proceso que los cabalistas se conoce como el Tzimtzum Aleph y el Tzimtzum Bet, y que recomendamos, ¿verdad? Para simplificarlo, una etapa 1, una etapa 2. Sí. Y que para la mente finita es sumamente complicado tratar de entender el concepto del infinito, porque precisamente está en lo infinito y nosotros estamos en lo finito, pero que tratábamos de entenderlo a través de su manifestación en lo finito, con lo que se conoce como el fractal. Estamos haciendo un resumen de lo que hablamos en los primeros episodios, los primeros videos, como quieran llamar. Entonces hablábamos que dentro de nuestro ser a nivel individual, nuestro microcosmos, el infinito emana, y si emana también en nosotros a través del proceso de fractal, yo mencionaba que teníamos como si fuera una chispa divina de lo que es el creador. Un potencial del creador. Vamos a hablar un poco más de esto. Yo lo voy a hacer aquí una gráfica. Porque a veces las cosas como que a mí me gusta dibujar. No tengo mucha arte, pero habíamos hablado de que en este proceso de emanación las iluminaciones, voy a comparar con nuestro a nivel micro. Okay. Imagínate el pensamiento. Esas iluminaciones, vamos a compararlas tal vez con el pensamiento, se convertían en vibraciones, y mencioné que ahí viene la palabra, el verbo, y esas vibraciones se convertían en energías emanadas del infinito, en la manifestación finita. Y luego decía que esas emanaciones o energías que bajan al mundo finito se dividían en dos extremos: las densas y las sutiles o expansivas. Y en la Cábala las mencionan, que a mí no me gusta mencionarlas, como energías femeninas o energías masculinas. Pero yo prefiero llamarlas, porque eso confunde. Sí, estoy de acuerdo. Confunde. Es mejor llamarlas energías expansivas y energías
restrictivas o densas. Sí. Pero creo que para los oyentes la expansiva sería la masculina, ¿verdad? Sí. Y la restrictiva sería la femenina. Pero no me gusta usar esos términos. Entonces, cuando eso va bajando a lo finito, a los niveles superiores, podemos ver que esas energías van bajando a un punto pequeño. Y nosotros estamos aquí. Y en ese punto pequeño es cuando yo mencionaba que cada uno de nosotros tenemos un punto pequeñito que decíamos hasta microscópico de la chispa divina. Pero ¿qué pasa con esta otra parte que está acá? Esas otras energías. ¿Acaso no son emanaciones también del infinito? Lo son, pero no, creo que no sabemos utilizarlas, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, que son energías densas, Okay. restrictivas, que tienen su valor. ¿Y cuál es el valor de estas energías? Controlar la luz que si no se controla es expansiva sin control. Sí. La expansión sin control no es buena. La restricción total tampoco es buena. Y creo que lo mencionamos en los videos anteriores. Sí. Entonces hablábamos y empezábamos a comparar la masonería y empezábamos a hablar de la importancia de ¿qué? Del equilibrio. Que se va aprendiendo en la masonería, pero que en este proceso que se explica en la sabiduría de la Cábala, toma importancia también el concepto del equilibrio. Porque debe haber un equilibrio entre las energías densas y las energías expansivas. Y ese equilibrio se comienza en la segunda contracción, que se conoce como el Tzimtzum Bet para los cabalistas, que yo mencioné que para simplificarlo le llamábamos la segunda etapa. Correcto. Y esas energías, las expansivas quieren seguir expandiéndose y las restrictivas quieren controlar, pero llegan a un tipo de acuerdo donde las energías expansivas dicen, pues, yo quiero seguir expandiéndome, pero entiendo que no me puedo expandir sin control. Okay. Y las energías restrictivas dicen, yo te voy a permitir a ti que te sigas expandiendo, pero tengo que ponerte un poco de control. Sí. Y ocurre esto. Donde estas energías quieren expandirse pero tienen esta membrana, podríamos llamarla, Sí. que parece una célula, Sí. que controla la expansión, pero que no la controla, porque si la controlara al nivel de que la contrae tanto y tanto, va a ocurrir lo que ocurrió en la primera etapa, donde hubo la explosión. Correcto. En esta segunda etapa, y mencionamos en los primeros videos que esa primera etapa es microsegundo, según la Cábala, y que no descarta lo que en la ciencia se conoce como el Big Bang. Sí. Ahora, ¿qué ocurre en el universo? Según la ciencia dice que el universo está en continua expansión, pero es una expansión controlada, no una expansión descontrolada, como ocurrió en la primera contracción. Entonces, esto es básicamente un resumen de lo que estuvimos hablando en los primeros videos y cómo empezábamos a comparar también, porque dentro de esta segunda etapa, las 10 esferas empiezan a reconocerse unas a otras que son partes de un uno. Uh-huh. Sí. Y hay 10 esferas que se van al lado expansivo, perdónenme, 5 esferas se van al lado expansivo en el árbol de la vida, que son 10, Uh-huh. y 5 que se mantienen en el lado restrictivo. Eso es así.
Y empezábamos a comparar cada una de las esferas. Nuevamente voy a poner aquí el árbol de la vida. Empezábamos a comparar esas esferas y esas energías con simbolismo masónico. Y nos pusimos a pensar, ¿verdad? Conclusión nuestra, no que la sacamos de ningún teórico, sino solamente estudiando un tema y estudiando otro, empezar a ver, espérate, aquí hay similitudes. Traer la información. Que Keter, que es la esfera superior en el árbol de la vida, que dijimos que también significa corona, por donde baja la emanación del infinito a lo finito, se comparaba mucho con lo que es el delta en la logia masónica. Y que el maestro a cargo de la logia, que se le llama venerable maestro y que explicamos también que no se le venera, que es un simple nombre, se parecía similar a lo que es Josma. Y Josma significa el conocimiento y la sabiduría. Que pasa a través de Keter. Que baja, sí. Que va bajando. Que baja a través de Keter y que el venerable maestro expulsa o nos da ese tipo de información. Y que entonces el Binah, que era la razón de Josma, de Keter, lo comparábamos un poco con el secretario de la logia, es quien organiza la información. Y hablamos que tiene que haber un equilibrio entre la razón y el conocimiento, la intuición y la sabiduría, que se lograba en un punto medio. Exacto. Hasta ahora estamos repasando lo que hablamos en los videos anteriores. Y también hablamos de que Josma, y se me olvidó mencionar, y quiero que lo pongas en el video, una imagen de Minerva, que se sitúa al lado de la silla o el trono del maestro a cargo de la logia, que es el venerable maestro. Y no es que veneramos a Minerva, la diosa griega. Es el simbolismo que ella representa, que es la sabiduría. Y qué coincidencia que aquí tenemos la sabiduría en Josma, que dijimos que parecería, según esta humilde interpretación, a la posición del venerable maestro en la logia. Y está Minerva. Así que espero que en estos momentos les estén mostrando. Luego continuamos hablando y empezamos a hablar de este pilar, y de este pilar. Y en esa explicación hablamos de que esta esfera, que se llama Yebura, es una esfera también restrictiva, al igual que todas las que están en este lado. Pero yo creo que no la comparamos con ningún oficial de la logia ni nada por el estilo. A mí se me parece mucho al tesorero. Creo que ese fue el que mencionamos. Tesorero. No me acuerdo ahora mismo. Porque es una esfera que tiene que ver, y la puedes leer porque tienes material ahí, que tiene que ver con todo lo que es control racional. Sí. No sé si la tienes por ahí. Dice, Gebura sería fortaleza, se domina a sí mismo, sabe poner límites. Sabe poner límites, debo decir. Sí. ¿Quién es el oficial que más límites controla los activos de la logia? Tesorero. Tesorero. Y mencionamos también que acá, en Geset, teníamos la misericordia como la cualidad. Y que a mí se me parece mucho al hospitalario. Aquel oficial de la logia que se encarga de ayudar a los hermanos en necesidad y también ayudar a personas de la comunidad que necesitan algo. Y no solamente ayuda desde el punto de vista económico, también
a través de ofrendas, oraciones. Todo ese tipo de cosas. Simplemente por preocuparse Exactamente. por esa persona. Y dándole la misma definición es misericordia, bondad desde la dignidad y es empático. Esas son las cualidades del Cábala a través de... Yo he aprendido algo. Que a veces algunos masones o algunas logias, el hermano hospitalario tiene una cuenta donde recauda unos fondos. Y tiene su cuenta en el banco. Y a alguien le parecería muy bueno que el hospitalario, a través de actividades, recaudaciones, baile, qué sé yo, recaudó $10,000, un ejemplo. Y salen todos los hermanos, y en especial podría salir el tesorero a felicitarle. Y yo lo felicitaría si puede recaudar $10,000 y en la ayuda que le da a las personas necesitadas gastara por lo menos $9,000 y su cuenta regresara a los 1,000 originales que tenía, o a los 900 o a los 1,100. Porque si el hospitalario no usa los fondos en ayudar a las personas, pues entonces pierde significado su posición. Sí, sería restrictivo en cuestión de... Sería restrictivo y parecería entonces más la yebura. Así que un buen hospitalario es aquel que gasta los fondos en causas justas, en personas que realmente lo necesitan. Que muy bien va con las cualidades de Gesed. Y hablamos de Yeburá, que entonces es el que controla los activos. Pero un Yeburá equilibrado es aquel que le dice al hospitalario, muy bien, pero quizás no los gastes los 10,000, quédate con 1,000, porque tú no sabes qué cosa puede ocurrir y de momento necesitemos ayudar a alguien que hoy no lo necesita, pero en los próximos días puede pasar algo y los necesite, y los tenemos para ayudarlos. Pero Bordoy, vamos a darle un twist un poquitito más con el café otra vez, porque es monetario. ¿Qué te parece? Sí, lo mismo pasa en nuestro aspecto interior. Sí, que estés recolectando mucho café, y no le puedas dar o no vendas ninguno. Y vamos a hablarlo un poco más adelante también de la taza. Ok. Ah, la taza, de acuerdo. Porque no solamente es recibimos café y compartimos café, cómo la taza crece. Y en la Cábala, y este ejemplo que nos lo inventamos aquí, de la taza de café. Pero cae bien. En la Cábala se conoce como la vasija. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Luego estuvimos hablando que estas otras dos esferas, una de ellas era Hod y la otra era Netzach. Disculpen especialmente si hay alguien hebreo que nos escucha, disculpen mi pronunciación. Sí, esto es hebreo tirando para español puertorriqueño. Y hablamos que Hod, el arquetipo de Hod era Aarón, el Aarón de las Escrituras, y el arquetipo de Netzach era Moisés. Y que uno era restrictivo, organizado, y ponía todo ahí por escrito, y cuando hablaba también lo hablaba de manera correcta, y que el otro era un poco más emocional, debo decir, artístico, y veíamos que mencionábamos en los videos anteriores que este podría ser más el juez, el que controla, el que tiene todo por escrito, el orador que habla con esa perfección. Y este más quizás el artista, el cantante, el pintor. Y que Moisés era más emocional, pero tenía algo que era la carisma. Ese líder carismático, ese líder que llevaba a ese pueblo.
Mientras que Aarón era, por ser sacerdote, era más serio, controlado, mucho también controlaba la información, más frío. Y en la logia tenemos también el segundo vigilante, que también representa la belleza. Y que tenemos una diosa griega, que volvemos y repetimos, no, aquí no adoramos ningunos dioses griegos, son solamente símbolos. Porque aquí los que pueden ver, aquí está Hércules, un simple símbolo. Sí. Y que Hod yo lo veía relacionado con el orador. Entonces la gente dirá, pues el orador, pero el orador hace en las ceremonias masónicas o en las actividades masónicas, hace las oraciones. Pero quizás algunos masones de grados inferiores no saben que cuando existe una situación donde hay que aplicar las normas de la masonería, dije las normas, no dije los dogmas, nosotros no tenemos dogmas ni doctrina. Las normas que toda institución tiene, que no son de tipo religioso, pero que son de tipo conductual, ya sea la manera que se hacen los trabajos en la logia. Sí, habitual para mantener el orden. El orador es el que mantiene el orden. Y es el que va a evaluar si un hermano hizo algo que va en contra de las reglas de la orden. Okay. No dije dogmas ni doctrinas, reglas. Las cosas son muy distintas. Unas son creencias y otras son cosas relacionadas al modo de proceder de la conducta. Pues entonces vemos aquí que se parece también el orador. Y este se parece al segundo vigilante, que representa la parte de esta más de la belleza, de la pasión en los trabajos. Ya con esto cubrimos las dos columnas, izquierda y derecha, restrictiva, expansiva. Vamos entonces ahora a comenzar más adelante, un poquito más adelante, vamos a comenzar a hablar de la columna del centro. Vamos a repasar nuevamente aquí. Dijimos, Yeburá podría llegar a ser en extremo egoísta y extremadamente todo con la razón. Sí. Inflexible. El hospitalario que mencionamos, que se relaciona a Geset, más desprendido, guiado por la emoción. Uno trabaja la energía y el dinero con una percepción de carencia. Que el otro con una abundancia ilimitada. Y ambos extremos están incorrectos. Pero quiero hacer una pregunta sobre eso, a ver si puedes aclarar. Porque diste dos ejemplos de Aarón y Moisés y están en los extremos. Pero ellos dos fueron personas ejemplares. Pero entonces, ellos se van a los extremos, pero simple, ¿verdad? Es más para que... Algunas no cualidades, son arquetipos. No es que ellos eso estuviesen, vamos a decir, desequilibrados. Exacto. Solamente arquetipos. Es para poder algunas describir cosas, para poder dar un ejemplo. Sí. Cuando una persona en Yeburá usa, por ejemplo, el dinero para acumularlo, que fue lo que mencionamos de la taza de café, mucho café, y no lo invierte ni lo comparte, está en un extremo. Pero si lo derrocha, también está en el otro extremo, negativo. Y vamos a hablar un poco sobre la palabra, ¿cuál es el verdadero dinero? Porque estamos hablando de dinero, pero hay otra simbología de esa palabra. Okay. Y es la palabra en inglés, money. Money, yo he escuchado, vamos a ponerle filósofos o personas que han estudiado ese tema, significa mono eye. Okay. Y mono eye es el único ojo. Sabemos que en la masonería hay un símbolo que aparece como también representativo de la masonería, que es lo que le dicen el ojo que todo lo ve.
No sé si aquí los que nos están viendo alguna vez han visto algo como algo así. Sí. El ojo que todo lo ve. Casi seguro que lo pudieran hacer referencia al billete de uno, del dólar americano. Que Y tiene. está relacionado con el dólar, pero la palabra money. Ok. Por eso sería Un solo ojo. Pero más que un solo ojo, el ojo del equilibrio que te ayuda a elevar tu nivel de conciencia cuando ya tú estás cambiando la percepción a una nueva percepción. De un yo anterior a un yo nuevo. Okay. A un yo desbalanceado a un yo balanceado. Y cuando logras ese equilibrio, cambia los paradigmas, cambia la percepción. Y puedes ver hacia adentro y puedes ver hacia afuera. Y cuando le estaba mencionando hace un momento atrás que veíamos que habían unas energías restrictivas que veíamos como oscuras y unas energías expansivas, hay que aprender a reconocer la emanación divina en todas las energías. No solamente en las blancas y no en las negras. Hay que ver que todo lo que existe en la emanación viene del infinito. Okay. Y a veces algunas filosofías, algunas religiones solamente se enfocan en una parte y dicen que la otra parte es la maldad, es lo malo. Pero eso contradice los principios de las mismas religiones que dicen que el infinito o el creador no solamente es omnipotente, o sea, todo poder, sino también omnipresente. Y si es omnipresente, habita su esencia no solamente en la luz, también en la oscuridad. Lo ocupa todo. Y es omnipotente, y cualquier idea de entidad que pensamos que pueda estar en lucha con ese infinito sería tratar de disminuir el omnipotente del infinito. El infinito no tiene rival. No tiene a ninguna entidad que pueda entrar en competencia con él o tratar de retarlo. Porque es omnipotente. Y al ser omnipotente, un abrir y cerrar de ojos, pone de rodillas a cualquier entidad que se atreva a retarlo. Y a veces caen las religiones en la lucha entre el bien y el mal. Esta lucha no existe. No existe porque el infinito tiene el poder para acabar esa lucha, supuesta lucha, en cualquier momento, cuando le dé la gana. Pero yo no quiero meterme en caminos de religión. Vamos a seguir con la cábala y vamos a seguir con la masonería. Me fui un poquito a los temas. Entonces, algo importante con lo que hablamos es del mono eye o ese ojo, es que es un mirar al interior sin olvidarnos del exterior. Okay. Hay una historia bien bonita que me gustaría que leyera. La de Job. La de Job. Porque es una historia que la muestra la religión, pero hay una simbología cabalística y una enseñanza cabalística en la misma. Okay. Y antes que la leas, le aclaro, por ser los judíos los que mayormente han desarrollado la cábala, porque se dice misticismo judío, la cábala. Pero hay teóricos que nos indican que la cábala es anterior al judaísmo, mucho más antiguo. Pero ¿qué ocurre? Los libros sagrados del judaísmo tienen unas enseñanzas cabalísticas que solamente aquellos que logran interpretarla a los niveles más profundos, debo decir, entienden el mensaje cabalístico en las mismas. A nivel tan profundo que los cabalistas no leen la palabra, leen las letras de la palabra y las cargas energéticas de cada letra de la palabra en hebreo para poder entender el mensaje que tienen esas palabras. Okay. Y mencionamos que una de las palabras, que es uno de los nombres de Dios, que conocemos que Yud-Heh-Vah-Heh, la Yod es un 10,
va, debo decir, hey es 5, va, tiene un efecto de unión y la otra hey es 5. Significaría 10 igual a 5,5. Si vemos ahí, pero yo no soy tan... Son temas un poco profundos, los términos de los conceptos de numerología, y todavía no los domino, pero sí puedo entender algunos ejemplos. Vamos a hablar de Job. Okay. ¿Cuál es la historia de Job? Pues la historia de Job narra la experiencia de un hombre justo, piadoso, que pierde todo su bienestar material y su salud, a raíz de una apuesta entre Dios y Satanás, para probar la fe de Job. A pesar del sufrimiento, Job mantiene su fe, confianza en Dios, incluso cuando sus amigos intentan culparlo por sus desgracias. Finalmente, Dios restaura y aumenta su prosperidad, revelando que la fe genuina no depende de las bendiciones materiales, sino de una relación profunda con Dios, con un Dios soberano y sabio. La interpretación cabalística de la historia de Job es que Job basa su percepción hacia afuera. Okay. Éxito económico, religioso, cumplía con todas las normas de la religión, era un hombre justo, tenía una familia, exitoso en todo el sentido de la palabra. Pero la percepción no solo puede estar anclada en el exterior, hay que buscar esa chispa divina en el interior también. Okay. Tenemos que crear un balance. O sea, cuando Job logra cambiar la percepción, entonces recibe las bendiciones del Creador nuevamente. Otro ejemplo que tiene que ver con numerología, y me estoy desviando un poco. En la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, se habla de la historia de Abraham y Sarai. Ajá. Abraham sin la hey, Sarai con la i, con la yod. Y existía un desbalance. Volvemos otra vez, aquí hablamos de equilibrio, y la Cábala habla mucho de equilibrio. Existía un desbalance energético entre Abraham sin la hey y Sarai con la yod. Que Sarai tenía fuerza energética de 10 y Abraham, que no tenía la H o la hey, no tenía fuerza energética. No tenía fuerza energética. Y entonces le ponen el simbolismo de que no procreaban. Pero ¿qué ocurre? Sarai pierde la I o la yod, energéticamente hablando, se queda con la hey, vamos a decir femenina, y los otros 5 puntos energéticos de la otra hey se la da a Abraham. Okay. Y ahora es Sarai con la hey, Abraham con la hey, y hacen un equilibrio perfecto. Eso es numerología, y yo no soy experto en el tema, sí, pero ese tipo de temas se tocan en la Cábala. Y son bien interesantes porque las historias que están en las escrituras son interpretadas por los cabalistas y pueden entrar a lo que se llama el Sod. Y el Sod, la palabra Sod significa secreto. Okay. Y hay varios niveles de interpretación de las escrituras, y los cabalistas llegan al Sod, que es al nivel del secreto. Y estas cosas las entienden porque saben de esto. Saben identificar las energías en las letras. Estoy saliendo un poco, perdóname, del tema de masonería y cábala. Pero estos serían los próximos temas que pudiéramos discutir. Vamos, yo no sé si más adelante yo pueda ir en mis clases de cábala y vayamos entrando en estos temas, pero hasta ahora soy honesto, ¿no? El conocimiento que tengo de numerología y de las fuerzas energéticas de la letra es bastante limitado. Sí. Pero es interesantísimo. Pero como dice el canal, aprendices eternos, así que somos aprendices eternos. Y vemos entonces cómo lo profundo que llegan. Y de hecho, hay un nivel que se llama el Sod del Sod, que es un nivel mucho más profundo. Oh, wow. Todavía no he llegado ahí. No hemos llegado ahí. Pero vamos a continuar acá. Estuvimos entonces hablando de que
En el caso de Moisés, que lo veíamos como un líder carismático, que estaba tal vez influenciando con esa fuerza de la Sefirot, Netzach. Sí. Y hay muchos líderes en el mundo, ¿verdad? En la comunidad. Un líder puede crear una falsa realidad de que, y ahora me estoy metiendo en un aspecto quizás no tanto de masonería o de la sociedad, vamos a decirlo así, porque aquí hablamos de todo un poco. Una persona que es un líder puede mover las masas, el pueblo. El ser exitoso, sea un político, o sea un artista, un deportista, el ser exitoso y hacerle a creer a todos aquellos que lo hacen a él rico o exitoso, de que ellos son exitosos. Y el único exitoso es él. Pero hace pensar a todos los demás de que ellos también son exitosos. Te puedo dar varios ejemplos. Para no meterme en política, vamos tal vez al deporte, por ejemplo. Puede haber un deportista que le hace pensar al pueblo que cuando él gana la pelea, que fue boxeo, o él mete el gol en el juego de soccer, todos ellos son exitosos. ¿Y quién es el que se hace millonario? El que metió la pelota. El que metió la pelota. Sí. Y los demás, que quizás no tienen el dinero para comprar buena ropa para sus hijos, gastan el dinero en una taquilla para ir a ver el juego. O van al concierto del artista favorito y quizás echan para un lado unas necesidades económicas que tiene su familia. Sacrifican los seres cercanos para seguir a quién. Al que es exitoso, que le hace pensar a ellos que son exitosos porque, como que él dice, pues mi éxito yo lo comparto con ustedes y ahora ustedes son exitosos. Realmente el único exitoso es él. Sí. Y son temas que lo podemos llevar a todo, hasta la economía. Sí. Y que vemos aquí que qué bueno que es exitoso. Pero ten cuidado, el que lo sigue, no lo conviertas en un ídolo. Aquí hay muchos ídolos de barro en la sociedad que los idolatran porque creemos que el éxito de ellos es nuestro éxito. Pero ¿quién es el que pasa la necesidad día a día? ¿Quién es el cuando se le daña el carro y hay que gastar $3,000 para arreglar, como me pasó en estos días, la transmisión de mi vehículo? $2,300. ¿Lo paga el artista? ¿Lo paga el deportista? ¿Lo paga el político? Lo pago yo. El ser exitoso, qué bueno que es exitoso. Pero yo tengo que tener cuidado con la idolatría. Porque cuando yo saco de mis necesidades, de mis situaciones particulares, si yo necesito darle a mi nieto, no lo tengo, ¿verdad?, en la universidad, pero si más tarde estuviera en la universidad y mi nieto necesita comprar un libro para la universidad y tengo que sacar $200, $300 para ayudar a ese nieto, es preferible que irme a pagar una taquilla a un juego de soccer o a una pelea de boxeo o a un concierto. Pero ahí es donde también viene lo del money, esa esencia, esa chispa divina que tiene que estar tanto afuera como adentro, determinar ese equilibrio. Ahora, si el dinero me sobra, pero tienes que tener ese equilibrio. Tengo que decir, pues mira, pues, ok, el dinero me sobra. Sí. A veces, qué sé yo qué, uno tiene que distraerse, entretenerse, pero hay que tener una conciencia. Sí, correcto, estoy de acuerdo. De todo eso tiene que ver con ese piso blanco y negro. Tenemos que estar parados y creando balance, creando armonía, no irnos nunca a los extremos. Y para terminar este video de hoy, la sociedad cada vez se está polarizando más a los extremos, contrario a lo que nos enseña la Cábala, que tenemos que tener armonía, contrario a lo que enseña la masonería. Sí. Todos sabemos lo que está pasando, ¿verdad?, en el mundo. Cómo los extremos hacen que personas asesinen a otros por las ideas distintas que tienen. Son los extremos. Como los países que están en una religión, en un extremo,
están en guerra con otro país que también está en una religión que está en una religión que parecería por los opuestos. Sí, sí. Es un desequilibrio que lo hemos... La humanidad carece de equilibrio. Y para terminar este video, por más que digan que la masonería es cosa fea, cosa mala, la masonería es un proyecto piloto de cómo aprender a hacer equilibrio. La cábala es una sabiduría que enseña cómo hacer equilibrio. Porque cuando hacemos el equilibrio, se enciende el mono ahí y llegan las abundancias, llegan las bendiciones. Las abundancias y las bendiciones no es por el papel, sino es por el desarrollo de la conciencia que sí nos permite ser exitosos. No por idolatrar a alguien yo soy exitoso. Yo soy exitoso por el desarrollo de mi conciencia. ¿Nos los enseña qué? La masonería y la cábala. ¿Algo más que quieras añadir para terminar este video? No, con eso podemos terminarlo. Así que muchas gracias. Equilibrio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.